Estoy en comunicación con mi amigo, el ex congresista de la República del Perú, Ricardo Burgas. Ricardo, muchas gracias por acceder a esta entrevista, muy amable como siempre. No, muchas gracias, Juan Cruz, por esta nueva oportunidad. A Se tus podría órdenes. decir que hoy se hizo justicia que el Congreso de la República desaforó a la congresista Bexy Chávez Chino, que tuvo mucha responsabilidad por las evidencias fílmicas en el golpe de Pedro Castillo. Y aparte es lógico que un golpe de Estado no lo da una sola persona. En este caso, tú como ex congresista, ¿qué opinas al respecto? Mira, yo creo que recién se está haciendo justicia, porque recién, y gracias a la prensa independiente, es que se ha podido visualizar los videos de cómo se produjo el golpe de Estado el 7 de diciembre. Ahí se ve claramente que la ex primer ministro Dixie Chávez era la que llamaba a los operarios de Canal 7, que es el canal del Estado, dirigía la entrevista. Entonces, ella ha participado directamente, hoy día ha sido desaforada y hoy día va a tener que cumplir lo que estrictamente el Poder Judicial dictamine. O sea, hoy día la señora Bexy Chávez puede estar a un paso de ir a acompañar a su ex jefe, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Porque ella tiene impedimento de salir del país y lo que falta ahora que puede determinarse una detención preliminar a fin de proceder a las investigaciones como se está haciendo con Castillo. Así que la situación de Bexy Chávez cada día se complica más. Y es lamentable que en los últimos años las más altas autoridades de este país terminen lamentablemente en Canadá, ¿no? Pero en Canadá con barrotes. Gana, preso. ¿Y qué nos puede Así, decir de la soberbia de algunos funcionarios que cuando tienen el poder maltratan a la oposición y a los periodistas? Porque Bexy Chávez con poder era una persona muy agresiva. Yo la padecí, la sufrí en una entrevista muy arrogante, muy déspota, muy maleducada. En este caso, ¿qué nos puede decir bueno, de los el día peruanos de hoy, que, digamos, que se creen dioses cuando tienen un poder del Estado? mira, el día de hoy Bexy Chávez ha seguido demostrando su política de odio, su política de lucha de clases, porque cuando se le da la oportunidad de defenderse y hacer su la defensa ante la acusación constitucional, Bexy Chávez comienza a hacer sus arengas de que el pueblo tiene que organizarse para salir a luchar y todo lo demás. Entonces, esas cosas creo que deben ser desterradas. Y esto, lamentablemente, esta política de odio no se instala hoy día con Pedro del Castillo. Esta política de odio se instala con Martín Vizcarra. Desde el momento en que cierra en septiembre del 19 el Congreso de la República indebidamente. Hizo un autogolpe civil. Que, Disculpa que te interrumpa, no solo es la clase política la que genera odio, sino los medios de comunicación los que lo profundizan. Hay que así, ver que también parte de justamente, corresponsabilidad tienen algunos medios de comunicación, que son medios de desinformación. justamente eso iba, y por eso comenzaba por el tema de Martín Vizcarra. Esa política de odio comienza con Martín Vizcarra cuando se cierra el Congreso, se acentúa cuando se le vaca a Martín Vizcarra el 9 de noviembre del 2020 y se agudiza con la posición de Pedro Castillo en su política de odio y lucha de clases, pero también incentivado y motivado muchas veces por la prensa. Prensa que, por ejemplo, cuando yo fui agredido cobardemente por este energúmeno de apellido de Z, mucha prensa lo saludó y lo vitoreó. Es más, fui objeto de burlas en este pasquín llamado La República. Me sacaron dos caricaturas saludando el golpe de este miserable contra mi persona. Así que es cierto, hay esta política de odio no solamente de los políticos en unos casos, sino también incentivado por una mala llamada prensa, ¿no? En este caso, tú sufriste una agresión cobarde por la espalda de un joven, el almirante Tubino, entonces congresista de la República, también fue agredido, que le tiraron un cono por la cabeza, y hace poco le tiraron un botellazo a un congresista, que Edwin Martínez. Edwin Martínez, que se defendió. No es que el congresista agarró puñete salir, sino se defendió, porque ustedes son peruanos como los otros y son Mira, seres humanos, independientemente del cargo. ¿Qué nos puede decir de esta agresión primero, hacia los primero congresistas? mi solidaridad con Edwin Martínez por la agresión, porque es la segunda agresión que sufre Edwin Martínez en Arequipa. La primera fue en Majes, pero fue verdad la primera. Esta ha sido ya agresión física.
Y lamentablemente acá eso está incentivado también por culpa del propio Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, porque hasta ahora no hay un solo detenido, ni preso, ni purgando cárcel eh, por agresión contra alguna autoridad política de este país. Lo de Tubino nunca se supo quién fue. A este miserable que me atacó a mí, la Fiscalía determinó que no había lugar a mayor investigación y archivaron el caso porque no había las pruebas suficientes. A ese nivel llegó la Fiscalía. En el caso de Edwin Martínez, yo le felicito por haberse defendido porque es obvio, si alguien te ataca y te agrede, es obvio que tienes que defenderte. Y es una posición natural de cualquier ser humano. Y yo lo felicito. Y lo que le he pedido el día de hoy a Edwin Martínez es que denuncie a esta persona y que además presente la denuncia a través del procurador del Congreso de la República, que está obligado de oficio a denunciar a este miserable que lo tocó a Edwin Martínez. Creo que el Poder Judicial debe ya tomar medidas drásticas a fin de que estas cosas se paren de una vez por todas. Porque si la Fiscalía va a seguir archivando las denuncias de ataques a funcionarios públicos o personas elegidas por el voto popular, esto va a seguir aumentándose y quizás, lamentablemente, va a llegar un momento en que asesinen a algún funcionario público o algún congresista o algún ministro, porque esta violencia se está acrecentando día a día, y más con la política de odio y lucha de clases que propició el propio Pedro Castillo de la presidencia de la República, ¿no? Con Aníbal Torres a través del primer ministro. Hay una propuesta muy valiente y muy interesante de la bancada de Queremos de Bolivia, impulsada por la diputada Tatiana Áñez, que es retirar la condecoración del Cóndor que le dio el presidente Luis Arce Catacora al golpista Pedro Castillo. ¿Qué opinas al respecto? Que Bolivia le quite esta condecoración. Yo estaría totalmente de acuerdo, porque si bien es cierto, Pedro Castillo fue elegido, entre comillas, presidente constitucional por la voluntad del pueblo peruano a través de la elección, él ha infringido las normas constitucionales y traicionó la voluntad popular. Él dio un golpe de Estado y eso no se puede negar. Y eso implica ya el retiro de cualquier, no solamente esta condecoración, sino cualquier otra condecoración que haya recibido a nivel latinoamericano dentro del propio país. Nadie puede ser premiado por haber interrumpido el orden constitucional del Perú. Hay un tema que preocupa, que es la falta de liderazgo de Dina Boluarte. Yo reconozco públicamente, tú también, que al principio estuvimos expectantes y con esperanza de este gobierno, aunque nosotros nunca lo apoyamos, pedimos calma, serenidad, pero lamentablemente la señora es una inepta. Lamentablemente cada día se comprueba más. Tú, si estuvieses en el lugar de la señora Boluarte, ¿qué harías? Mira, la parte más dura del gobierno de Dina Boluarte creo que ya pasó. Creo que las marchas que hubo en los meses pasados ya no se van a repetir. Entonces, yo creo que en primer lugar yo haría una oxigenación del actual gabinete. Yo cambiaría ya al ministro de Defensa, porque él tiene responsabilidad política por la muerte de los 6 soldados que murieron en el río Ilave, de mandarlos además desarmados para poder poner orden. Al ministro de Interior también lo sacaría porque ha demostrado ineptitud. ¿Cómo es posible que todavía sigamos con carreteras bloqueadas a nivel de Puno? Casi 20 carreteras, no hay una inteligencia, no hay el respeto a la autoridad, se ha perdido el principio de autoridad en la zona sur del país y lamentablemente no se está haciendo nada desde el Ejecutivo. Y en cuanto a los efectos de las lluvias y de todos los desastres naturales que se han venido ocurriendo en los últimos meses, en los últimos 2 semanas, yo hubiera ido y hubiera trasladado la sede del gobierno de Lima a Piura o a Trujillo o a Tumbes y hubiera estado ahí 15 días dirigiendo personalmente las acciones para poder reconstruir o por lo menos darles un alivio a todos los damnificados. Hoy día no se ve la presencia de las Fuerzas Armadas como se vio en otros años para apoyar a los identificados. Chosica, acá en Lima, Chosica, Chaclacayo, Cieneguí están prácticamente abandonados. Hay muchas zonas donde todavía no llega la ayuda del Estado. Entonces creo que el día de hoy la señora Dina está, además desaprovechando una posibilidad que
la naturaleza le da de saber gobernar y conducir este país. Está demostrando que no tiene capacidad, lamentablemente, para gobernar. Yo creo que hoy día necesitamos un gabinete más político que técnico, porque finalmente los técnicos tú los puedes contratar, Así es. pero necesitamos un gabinete más político que pueda tender puentes hacia el Los legislativo. técnicos pueden ser asesores, pero el Así liderazgo es, lo asume un político. así es. Y justamente por eso yo creo que lo que debe hacerse es oxigenar este gabinete, pensar en si continúa o no el señor Otárola como primer ministro. Yo sacaría al ministro de Interior y al de Defensa, por lo que te he manifestado, y propondría un gabinete de ancha base con los partidos democráticos que quieran colaborar con el gobierno y llegar a acuerdos de puntos fijos con el legislativo, a fin de darle una estabilidad no solamente social, sino además económica al país. Hoy día, por suerte, somos la economía más fuerte en América Latina. Tenemos 77.000 millones de reservas que nos da alguna tranquilidad, pero lamentablemente, ante los desaciertos que se están dando, tanto en la reconstrucción, con cambios que comenzó con la época de PPK y que fue un desastre con Vizcarra, Don Vizcarra y Sagasti. y Sagasti, donde se han desaparecido realmente los fondos, donde hoy sabemos que se gastaban hasta en compras de aceitunas para los ejecutivos de la reconstrucción con cambios o actividades que no tenían nada que ver con esto. Creo que el gobierno debe comenzar ya a hacer los cambios necesarios a fin de darle estabilidad, como te digo, al país en el tema social y en el tema La económico. última pregunta, Ricardo. Los peruanos se han sentido ofendidos porque casi todos los políticos tienen familia, tú tienes esposa, tienes hijos, pero la respuesta que dio la ministra de Salud, una respuesta indolente, diciendo que ella viajó con el hijo porque primero es madre y padre. Está bien que ella cuida a su familia, a su hijo, pero ¿para qué acepta un cargo de tanta responsabilidad? Esto es una burla, porque casi todos los peruanos son padres o son madres. Decir esto, ¿qué opinas al respecto? ¿Piensas que por dignidad moral ella tendría que renunciar si no tiene tiempo o si lo pone en segundo o tercer plano al cargo o por lo menos ser reemplazada? Mira, una persona cuando asume una responsabilidad política, a lo cual siempre le he llamado tu servicio civil obligatorio, y prioriza otras cosas, no debería estar en ese cargo. Y aparte recordemos que la palabra cargo también significa carga, es una carga, es una Así es. responsabilidad. Responsabilidad, así es. Así es. Yo por eso creo que la ministra de Salud, solamente por ese hecho, de haber demostrado que primero está su familia y después el país, creo que debería dar un paso al costado y que la presidenta Dina Boluarte debería, en todo caso, propiciar su cambio, pedir su renuncia. Personas que priorizan su bien, su bien personal o su bien familiar contra el bienestar de la nación, no merecen ocupar ningún cargo público. Le deseo lo mejor a la señora en el cuidado de su familia y de su hijo, pero los cargos, cuando son de representación, primero está la nación y el servicio al país. Y aparte Y a lo ganan que le- buen sueldo. Decir esto es una ofensa porque los policías que van a cuidar la ciudad, los militares también, muchos de ellos son padres, son Así es, esposos. En este caso es un acto de cobardía y de falta de respeto a la de población. falta de criterio Así es. no, falta de criterio y que además está demostrando una insensibilidad total hacia el país, ¿no? O Sí. sea, es decir, primero mi Un familia y egoísmo. después el país Sí. es un egoísmo total. Y reitero, personas que priorizan otros temas cuando ocupan un cargo de tanta envergadura y tanta responsabilidad, no merecen ocupar esos cargos. Porque Muchísimas mañana más gracias, tarde. Ricardo. Que viva el Perú. Gracias. Un abrazo.